Muy bien, señores, tal como dijimos antes de la pausa, está con nosotros. Tenemos un panel en el cual tendremos, a través del cual tendremos un debate. Tendremos un debate respecto al discurso del señor presidente de la República el domingo pasado, domingo 27 de febrero. Está con nosotros para ello Virgilio Félix, ya ustedes lo conocen, Virgilio Félix, una persona del Sol de la Mañana, del Sol, la emisora Sol 106.5, lo escuchan todos los días, ahí en Peleadera. Ahí está mi amigo de infancia, de muchos años atrás, sí, así es. Alfredo de la Cruz, y obviamente mi compañero Ramón Pimentel. Buenas noches, muchachos. Bueno, qué bueno que estén con nosotros. Un honor. Noches, bienvenidos. Gracias a ustedes. Buenas noches. Gracias por invitarme. Sí. Gran amigo aquí, como Arnaldo Pimentel. Yo lo vi, casi le cambié los pañales en la política, ¿no? A él. Cuando empezó, oye. Sí, empezamos. Fuimos parte de lo que le dimos la bienvenida, ¿no? Oficial ya cuando él empezó a trabajar la política, teniendo 16 años apenas. Así mismo es, así mismo es. Oh, y esto pasa que ustedes dos son gente ya, yo la conozco, ustedes estaban en el planeta cuando yo llegué. Y entonces, eso bueno, a Virgilio, facilita el tema. A Virgilio lo conocí yo de manera personal en un momento difícil, incluso de dolor, porque fuimos precisamente, coincidimos en la funeraria cuando murió la hija de nuestro querido amigo Silvino Estrella. Sí. Que tú y yo lo conocemos también desde hace muchos años. Lamento mucho todavía. Sí, claro que sí. El hermano. Y bueno, señores, vamos a hablar del discurso del señor presidente de la República. Sin embargo, antes de, yo quiero preguntarles a ustedes su opinión respecto al ámbito internacional. Dar un pequeño tópico sobre eso para entonces venir con el discurso del señor presidente. La opinión de ustedes, ¿qué piensan ustedes de lo que está sucediendo en Ucrania, Rusia, Ucrania? ¿Y de qué manera podría eso revertirse para nuestro país y estos países que dependemos mucho de los grandes, como dicen? Bueno, lo primero, la parte esencial es el tema combustible. La República Dominicana, un tema sensible. Este conflicto, pues indudablemente está afectando los precios de combustible. Estamos hablando de un petróleo West Texas Index, que estamos hablando que pasó el umbral de los $110 el barril. Peligrosa esa alerta. Y el precio de los commodities, principalmente el precio del commodity del trigo, que es un commodity, dicen commodity de arrastre, porque se lleva a otros commodities en alza. Entonces, ayer tuvo y en toda la semana practicó cifras históricas y es complicado lo que puede pasar con el tema de los commodities, tanto trigo como maíz, como soya, o sorgo. Todos esos commodities están cerrando en alza por el conflicto en Ucrania, porque ahí es que más se produce eso en el mundo, claro, en esa zona de ahí. Y eso está dando problemas. Yo no veo una solución inmediata. Ojalá pueda esto, porque una vez ya, yo creo que Putin va a tomar control de Ucrania y el gobierno de Ucrania va a tener que ceder, va a poner un presidente prorruso. Y después de eso, pues ahí va a venir un conflicto con la situación y todas estas medidas que han tomado en contra de Rusia y los prorrusos que vayan a estar en Ucrania. Ahí va a venir una situación un poco difícil para el mundo, así que nos espera un tiempo un poco difícil. El objetivo de Putin finalmente será ese, poner que haya un pro Putin. Sí, un pro ruso. Recuérdate que la parte del este de Ucrania es pro rusa totalmente, claro. Y fue inicialmente el objetivo de lo que él quería hacer y luego ya se adentró al gobierno de Kiev y está tratando de cambiar un gobierno para un gobierno favorable a él, porque él lo que no quiere es que la OTAN, y para la gente que nos ve, la OTAN es la parte, dicen, la geopolítica norteamericana en Europa. Eso es la OTAN. Entonces, él no quiere, a 90 kilómetros de su territorio, no quiere tener ojivas nucleares, no quiere tenerlo en su patio frontal, y ese es lo que él trata de hacer, y Putin está dispuesto a jugársela toda por el todo. Hay que tener siempre cuidado con los líderes que no tienen nada que perder. Ya él no tiene nada que perder.
Alfredo, Alfredo. un Bueno, comunicador de fuste, Qué va. ya Alfredo se ha consagrado ya activamente en los medios, radio, televisión. Gracias por su Un hombre de mediodía ya también. sí, Ay, sí. Y Gracias. está con un gran amigo ahí. Domingo Domingo Bautista. Bautista. Gracias de verdad por su consideración. Buenas, saludos a la audiencia. Mira, Virgilio ha tratado el tema desde el punto de vista geopolítico de las implicaciones económicas de este caso, en términos geopolíticos también. Yo me quedo en el drama humano de lo que está aconteciendo allí. Creo que la sinrazón se está imponiendo allí. La gran cantidad de personas que están muriendo allí, de la manera en que eso está aconteciendo, eso es tierra arrasada. Hubo un intento esta semana de un alto al fuego, pero no pudo ser posible. Se estaba buscando la manera de que pudieran entrar a canalizar salidas de civiles que estaban en una difícil situación. Ustedes han visto, señores, cómo esos civiles han tenido que ir y apertrecharse dentro de los metros de allí, de los subways de allí, de esa ciudad. Y sin embargo, lo que más se lamenta es cómo llegó el conflicto a este estatus. A este estatus, tomando en cuenta de que si bien es cierto lo que decía Putin era que él no quería que Ucrania incursionara, estuviera inmersa dentro de los países organizados en la OTAN, si se sabía que esas fuerzas que estaban patrocinando eso, máximamente el liderazgo de aquí de Norteamérica, encabezado por los Estados Unidos, si se sabía que se le iba a sacar el cuerpo, porque Estados Unidos le ha sacado el cuerpo, claro, luego de que ha iniciado esta guerra, dice que no se va a meter allí. Entonces, ¿cuál era la misión de llevar a Putin hasta este estadio en que ha puesto al mundo? Porque esto es, señor, una desgracia mundial por la que está atravesando Ucrania. Entonces yo pienso que si finalmente no iba a entrar a la OTAN, finalmente pudo ser negociado el conflicto y no llegar hasta este extremo. Porque ¿qué va a pasar? ¿Va a entrar a la OTAN finalmente Ucrania? No va a entrar. Entonces el conflicto se pudo evitar. Y sin embargo, ustedes vieron también lo que sucedió cuando una periodista increpó a Boris Johnson. Sí. Porque ellos se han quedado en las periodista sanciones. ucraniana. Sí, en las sanciones, en las varias tonalidades, en términos económicos, de movilidad. Pero los niños están muriendo allí, las personas están muriendo allí. Se lo arrostró ella. Sí, entonces. Familias divididas. Así, ¿por qué llegamos a eso? Si finalmente no había una decisión de las grandes potencias que pertenecen a la OTAN en proteger a esa gente, sino que le han sacado el cuerpo a la situación. Trayéndolo al plano local, Virgilio, sabemos que el presidente Abinader convocó al gabinete económico para discutir el tema de esa crisis. ¿Qué está haciendo el gobierno para enfrentar esos temas que van a caer sobre la República Dominicana? Lo primero es la seguridad alimentaria. Y el presidente empezó en esta semana con lo que tiene que ver con unos préstamos que son préstamos a cero tasa de interés a través del Banco Agrícola para los productores ganaderos y productores agropecuarios. Luego vienen otras medidas que él estuvo hablando en su discurso que van orientados al subsidio directo con los alimentos y el subsidio que tiene que ver con lo que se oscilaba con los combustibles, carburantes. El gobierno ha estado invirtiendo en el subsidio al combustible una suma como nunca antes se había subsidiado el combustible, la gasolina, para evitar que los precios se disparen con respecto al precio de consumo del mercado. Es complicado, ahora va a haber que hacer algún tipo de ajustes sobre los alimentos y desmontes de algunos tipos diría yo, de aranceles, recursos, impuestos que tenga algún tipo de alimento para facilitar la forma de tenerlo, porque indudablemente y por razones no controlables, por estas 48.000 kilómetros y un poco más de 10 millones de habitantes, no hay forma de poder controlar la inflación mundial. También el desmonte de la tasa cambiaria que ha empezado el Banco Central desde hace unas semanas para evitar y controlar la inflación, no obstante permitir que el crecimiento del país no se detenga, porque recuérdense que tuvimos un crecimiento de casi un 13%,
y eso se debió también al manejo económico que tuvo el gobierno en estos años de la pandemia. Otra cosa también es, hay que buscar cómo compensar con los turistas que vienen de Rusia, de esa zona de Ucrania. Son una gran % de los turistas, y eso hay que buscar también ajustarlo ahí, y también el Ministerio de Turismo ha estado haciendo algunos controles. Hay varias cosas que el gobierno va a estar ajustando en los próximos semanas, la próxima semana, básicamente, que es donde se previene que va a encrudecerse más el conflicto, y ahí va a haber que hacer unos cuantos ajustes, pero definitivamente que el gobierno ha perdido el ojo, ha puesto el ojo en el conflicto, ha estado adelantado, igual como hizo con la pandemia. Tuvimos adelantado dosis, cantidad de vacunas, todo eso estuvo adelantado, y el gobierno está trabajando en eso. Y en buena mano está el pandero, porque mira, para mí hubiera sido difícil pensar en qué manos hubiera estado esto si no hubiera estado en la mano de Luis Abinader, que ha demostrado ser un estadista de categoría internacional con el manejo de la crisis pandémica y el manejo de esto que ahora trae este conflicto entre Ucrania y Rusia, este conflicto de Asia a Europa. Alfredo, ¿tu posición en ese sentido? Bueno, yo puedo decirte que todavía está retumbando al día de hoy el paso de casi 2 horas en el Congreso Nacional de un gobierno que ha manejado más dinero que el pasado gobierno en su último año, que manejó 4 meses del año 2020 y un año completo en el orden de más de $1.074 billones de pesos, y tomando más de $14 mil millones prestados. Sin embargo, la gente se queja de que no se ven los logros tangibles con todo lo que se ha manejado. La senadora del Distrito Nacional, Farideh Raful, ha dicho en el Congreso Nacional que por concepto de salud el gobierno dominicano ha manejado 1.200 y tantos millones de dólares. Y yo le pregunto a la sociedad dominicana, ustedes que están aquí, ¿qué se ha hecho con todo el otro dinero? ¿Qué se ha hecho con todo el otro dinero? Porque la República Dominicana está atravesando una situación muy precaria y muy frustrante. Y el combate con la vacuna y el COVID, no sé. Yo me refiero a la situación que está viviendo la República Dominicana en la época de la pandemia en términos económicos. A eso que yo me refiero. Ha sido exitoso el manejo, por un lado, del sistema de salud en cuanto a la pandemia con la vacunación, no así como expresa la Asociación Médica Dominicana, el Colegio Médico, de que dice que los hospitales de la República Dominicana están convertidos en pocilgas. ¿En qué sentido? Desatendidos que están, descuidados. Ha habido una involución, con tanto los hospitales como muchas instituciones del Estado Dominicano. Ustedes pueden ver lo que está aconteciendo con el 911. En términos agropecuarios, el ministro más malo que puede tener la República Dominicana es quien acompaña a Luis Abinader. Si ustedes recuerdan... ¿El ministro más malo de qué? De agricultura. De agricultura, desde el 1978 hasta acá. La fiebre porcina se metió aquí en el 1978 en un gobierno del mismo corte de este gobierno, del PRM, otrora PRD. En el 78 se metió aquí la fiebre porcina y se metió otra vez. Ustedes han visto cómo los cosecheros de arroz se están quejando. Han hecho protestas en las últimas semanas que están perdiendo la cosecha. La inversión en la cosecha de arroz ha aumentado y brilla por su ausencia el ministerio. Ustedes vieron leche que se ha derramado en este año, cebolla que se han derramado por el suelo y tomates que se han derramado por el suelo. Se mete la fiebre porcina y ustedes han visto la gran cantidad de cerdos que han muerto en la República Dominicana. En términos económicos, la frustración que tenían los dominicanos con la esperanza de que los precios de los combustibles se iban a sincerizar luego de que se tomó como bandera, tanto en el Senado de la República por José Ignacio Paliza como por Farideh Raful en la Cámara de Diputados, que le enrostraban al gobierno pasado de que los combustibles de la República Dominicana eran los más caros del mundo, sabiendo nosotros que tiene que ver un componente impositivo en esos precios. Entonces, el gobierno actual no puede tener excusa y sus resultados han sido muy pírricos, porque si usted ve el desempeño, por ejemplo, en educación, no han inaugurado 2 escuelas. Si me demuestran que han inaugurado 2 escuelas
en 1 año y 7 meses yo dejo la comunicación. Sé que Virgilio tiene respuesta, pero vamos a la pausa, Alfredo. Ok. Vamos a la pausa, nos están haciendo ya la seña. Para irnos a la pausa, entonces venimos. Yo te iba a caminar renglón por renglón. No, pero es importante el tema. Para demostrar a la gente cómo está esto. Que quieren atribuirle todo lo que está aconteciendo al país a la pandemia. Han manejado todo el dinero del mundo, mientras que los gobiernos pasados construyeron escuelas, túneles, carreteras, hospitales, metro, Sí. avenidas, y sin embargo, con el mismo dinero, ellos solamente gastando 1.200 millones de pesos en salud, no han podido hacer nada por el país. Tú sabes que Virgilio vendrá con respuesta. Vamos a la pausa. Le vamos a quitar el tinte. Vamos a la pausa. Usted no se mueva, retornamos en brevísimo tiempo. Sí. Muy bien, señores, continuamos aquí en este debate, en este panel, respecto a los temas del momento, los temas tratados, muchos de ellos por el señor presidente de la República, en su discurso el domingo 27 en la Asamblea Nacional. Virgilio, respuesta al compañero, Interesante. Alfredo de la Que Cruz. yo estaba oyendo a Alfredo y yo me estaba riendo aquí porque es interesante. Él le gusta coger ese plano conmigo y él sabe lo que es coger para ese plano conmigo. Lo primero es de los combustibles. El umbral del combustible no se había visto nunca en esta altura, pero es interesante porque la oposición de hoy hacía mucha alarde con respecto a eso y tenían a Petrocaribe. Duraron muchos años con Petrocaribe y ten cuidado si toco el acuerdo de San José, que era peor que Petrocaribe, y los cuartos que se manejaron en este país, que no se saben dónde se fueron de los combustibles porque nunca lo dejaron a cuánto le cobraban el combustible financiado para cuando Dios quisiera, y era $50 que lo pagaban. Pero tú sabes a cuánto lo cobraban, a 70 fue el mínimo que lo cobraron. O sea, que ¿Dónde están esos $20? ¿Tú estás de acuerdo con lo que dijo Hito Bisonó? De que No, había pero una eso es mafia el año verdad, pasado? pero eso es verdad. Y aparte de todo, ahora vamos con la seguridad alimentaria. Todos los empresarios de este país y la producción nacional ha confirmado lo que se ha hecho aquí en seguridad alimentaria. Todo eso que dijo Alfredo está bien, todo lo que él diga, seguridad alimentaria, aquí nunca ha estado este país como está Estados Unidos, que tú entras a cualquier tienda de abastecimiento y están desabastecidas y no tienen un solo producto de muchísima categoría. Aquí la producción nacional ha estado trabajando permanentemente con eso y tú lo ves, todos los productos que no ha hecho falta nada. Durante la pandemia de ese abastecimiento, que para tú pedir un carro ahora mismo o pedir cualquier artículo, tú tienes que esperar 7, 8, 10 meses a que te lo fabriquen, como están las fábricas ahora mismo en el mundo. Pero en República Dominicana no se ha sentido nada de eso. La comida en la República Dominicana ha estado garantizada al 1000%. Ahora vamos a hablar de otras cositas y otras cosas que son importantes. Vamos a ver en el tema de lo que no se ha hecho nada. Lo que sí se ha hecho aquí es una labor sin cesar, y ahí está el presidente cuando habló en el discurso de la ley de extinción de dominio. Es una batalla intensa en contra de la impunidad y de lo que había en este país, instituido durante 16 años con un tumor que fue poniendo de categoría, de un cáncer en categoría 1 a un cáncer en categoría 4, con una metástasis en todo el plano estructural gubernamental, que acabó con este país. Y si no lo quieren creer así, yo nada más te puedo decir que hay un solo señor, que era hermano de un primer mandatario, que se engulló 54,000 millones. ¿Sabes cuánto es esa cifra? No, en esa pared no caben escritos con todos los ceros. ¿Cuántos ceros tiene? Tiene 9 ceros esa desgracia. Y ese le decían, ¿tú sabes cómo le dicen? El Amazon dominicano. ¿Y por qué? Porque era el pulpo, el super pulpo, el Kraken, el hombre que tenía el control de todo en este país. Y esa lucha contra la impunidad. Y eso está confirmado. Esa lucha contra la impunidad, que es la que le huye la oposición y se va de la mesa, el CES, se sale del CES. ¿Sabes por qué? Simplemente porque no le interesa que en este país se siga fomentando la transparencia, la institucionalidad y que se detenga de una vez por otra la impunidad. Tú sabes que en el plano gubernamental, que eso hay que detenerlo en este país. Porque los recursos que se han robado en este país, dice Transparencia Internacional, que el 1 al 2% del dinero se va en corrupción en las administraciones de los gobiernos. ¿Tú sabes por dónde anda el índice de República Dominicana? Casi un 4. Del robo y el latrocinio que hubo aquí durante 20 años, hermano.
20 años de administración morado. Verde, dice porque Leonel. están los morados del futuro, los de ahora, del presente y futuro, dicen ellos, y los morados del pasado, que son la misma vaina al final. Virgilio, yo le critiqué en la campaña pasada al hoy presidente de la República. No, pero tú tienes que dejarme que yo le conteste. No, pero te contesto a ti. Porque Eso tú- también. No, pero no. Lo si que se pasa- van a responder. No es eso, no, espérate. Lo que pasa es que él está hablando de transparencia y de que la oposición se ha ido del Consejo Económico y Social. Sí, por eso. Y eso hay que responderlo. Y hay que analizar en esta mesa quién ha sido más nocivo al desarrollo de la República Dominicana. Si los 16 años ininterrumpidos del Partido de la Liberación Dominicana o las veces en que el PRD, hoy PRM, ha ocupado el poder. Quiero decirte lo siguiente en términos de transparencia. Yo no tengo compromiso con el pasado y creo que hay que judicializar a todo el que cometió pecado en la administración de la cosa pública. Ahora bien, esos ladrones del pasado, con todo el presupuesto y la misma cantidad de dinero que han podido manejar esta gente en un año, construyeron y levantaron un país. Cuando O sea usted, que le- tú cuando estás- usted, no, déjeme terminar. Tú estás siendo permisivo al No, robo. permisivo no. Yo le estoy poniendo en contexto a la República Dominicana, cuando aquí se le saca lo que ha hecho Trujillo. Temito que le dijo lo mismo, que Va- hay que robar, va- para desarrollar hay que robar. Oye, dijo él. escucha el contexto que te estoy planteando. Pero es lo que Cuando a trato de este decir. país tú le sacas lo que le ha hecho Trujillo, Balaguer y el PLD, aquí no queda nada, porque ese partido que está gobernando en el día de hoy nunca ha aportado nada al desarrollo de la República Dominicana. Cuando él habla de que la oposición se retira del CES, es porque el presidente del gobierno actual pretende poner un procurador general o un fiscal general a 6 años ahí, puesto por él, para cuando él salga de ahí en el 24 todavía lo represente a él. Están tratando de disminuir el porcentaje de ganar las elecciones, que está hoy establecido entre un 50+1 y un 45, por la difícil situación que tienen de aceptación hacia el mal gobierno que percibe la mayoría de la sociedad dominicana. Por eso de todos los los- estudios reales. Por eso todos los no de alcaldes estudios vienen al maquillados. PRM. Y ustedes dicen que recuerdo lo estamos, que- te recuerdo- son tránsfugas Te ahora, porque recuerdo- no pueden Te recuerdo garantizarle. que esos malditos que ustedes hoy bendicen porque llegan donde ustedes. No, pero nadie lo Porque maldice. llegan donde ustedes, porque ustedes antes lo ¿Por qué tú le dices calificaban como maldito? corruptos. Sí, porque eran corruptos, porque eran del PLD y ahora son benditos porque vienen al PRM. Son alcaldes para mí. Sí, bueno, ahora son alcaldes para ti. Son Entonces, alcaldes. esa misma gente. Pero ya ustedes saben, Alfredo le está diciendo maldito a ustedes, ya ustedes saben el nivel. porque ahora, no, yo estoy diciendo de- que ahora son benditos. No, Porque pero tú le dices que antes- son malditos. antes eran malditos por parte de usted. Entonces, decirle a Hipólito Mejía, por ejemplo, que dijo que había que agarrar una mandarria para la oposición, que agarre él la mandarria. Que el 30 de mayo del 61 terminó uno que tenía una mandarria. No, pero- Aquí, oye bien, entonces, ustedes quieren modificar la Constitución ahora para hacerse un traje a la medida. Vayan al Congreso Nacional, que no se discute en Pero el el que CEN. quería hacerse un traje era Danilo. Convoquen la asamblea y aprueben la modificación constitucional. Que con todo y eso, el PLD salió del poder. Cuando los síndicos están yendo donde ustedes, que vayan donde ustedes, no es garantía de ustedes retener el poder, porque el PLD lo tenía todo. porque ellos tienen el las PLD encuestas. tenía, el Es PLD que ellos tienen tenía, encuestas. el PLD tenía la mayoría de los senadores, la mayoría de los diputados, La oposición la mayoría de los síndicos, y como quiera está fuera. Si Tiene tú, los números, si el tú PRM, sumas la Virgilio. oposición, tú la sumas la oposición hoy. Y el liderazgo de oposición suma un 30 o menos. Te voy a decir. El liderazgo de oposición completo. Fuerza del Pueblo y PLD juntos. Todo el mundo, Permíteme todos algo. los El PRM morados. tiene los números, el PRM, para pasar la Pimentel, reforma, solo. Sí, puede hacerlo. Vamos. Con la misma mandaria. Pueden Puede hacerlo, hacerlo. pueden hacerlo. Pueden hacerlo. Con la pueden misma hacerlo. mandaria, con la que pidió Hipólito. Con la misma Ah, mandaria ¿Usted que está pidió decidido Hipólito. a eso, Mira, Virgilio? No, pero yo estoy de Oye, acuerdo. el presidente Estoy de actual de la acuerdo. República tiene una aceptación de un 15% en la sociedad dominicana y te lo voy a demostrar con números. Bien. Con números, el presidente Luis Abinader. Un 15%. En una difícil situación Pero en el imposible, electoral. hermano. Yo te lo voy a decir ahora mismo. Pero imposible. Aunque tú entiendas que es un dislate, yo te lo voy a sacar con No, números. pero está bien. En este país, el padrón de votantes tiene 7.500.000 votantes Sí. en las últimas elecciones. Sí. Hubo una abstención de un 48%. 40 y piquito, sí. ¿Entiendes? Sí. Del 52 que votó, el presidente de la República fue electo con un poco más del 50%. Sí. El presidente actual, cuando usted saca el cálculo de ese 52, es un presidente de un 24 un 25% de elección. Entonces tú no crees en los números que dan de internacionales. este país. Y todo el que votó por Luis Abinader, la mitad está arrepentida. Tú no crees en por el mal Latinobarómetro, gobierno tú que no lleva crees en ahora nada. mismo los dominicanos que están comprando comida más cara que en toda Latinoamérica, porque el índice inflacionario, el índice de precio del consumidor de la República Dominicana anda por 2 dígitos,
cuando en la media en Latinoamérica llegaba a 4.5 a 5.2. Ese dictador de Luis Abinader, que es el que está mandando misiles a Ucrania y lo está bombardeando, es el culpable de la inflación. Me imagino que sí. Oye, o se llama el señor Vladimir Putin. Oye, los únicos países que superan a República Dominicana en el índice de precio del consumidor de la inflación es Brasil, es Argentina, que no pueden ser referentes, y Venezuela. Ok. Luego está República Dominicana. Ahora yo te voy a hacer... Porque aquí hay un desorden en la administración. Un escrito, pero rápido, un escrito de Magín Díaz, te recomiendo leerlo, economista, que nada tiene que ver don Magín Díaz con el Partido Revolucionario Moderno, porque fue hasta funcionario del gobierno pasado, y establece lo siguiente en ese escrito de don Magín, y habla de cómo el crecimiento que ha tenido la República Dominicana incide sobre la inflación, para que tú lo entiendas. Y él decía, yo prefiero crecer como hemos crecido, teniendo un poco de inflación, que decrecer manejando niveles de inflación muy bajos. O sea, esto era, o transmitimos la economía para todos, o la cerramos y mantenemos la inflación un poco cerrada, un poco pequeña. Eso era lo que había que hacer, y por eso se creció un 13. Para que no se finalmente, 13, es un número. Decirte a ti y a Magín. Decirte a Magín. Oye, decirte a ti y a Magín lo siguiente. Oye, bien, en el pasado gobierno un crecimiento sostenido por el orden del 6 al 7% todos los años no generaba el alto índice de inflación que tiene la República Dominicana. Oye, hablé de los commodities. No, de los commodities no, de los controles que no hay en la sociedad dominicana en términos administrativos por este gobierno, donde todo lo que hay es un desorden generalizado e involucionado en las instituciones públicas. Bien. Dentro de lo que no te exento, los controles de precios. Vamos a pausa, pero no quiero dejar en el aire algo que iba a plantear, pero quedó una sola parte. Que yo le critiqué al presidente, hoy presidente de la República, en campaña, en pasada, de que él dijo de que con el tema de Venezuela no quiso comparar en un momento, de que la hambruna de Venezuela aquí podría llegar. Incluso yo lo dije en su momento, no, señor candidato, eso no puede ser así. Leonel Fernández, porque yo puse incluso de referencia y de ejemplo de que los rubros, gracias a Dios, aquí se encuentran por doquier. Las guaguitas plataneras, los camiones, los mercados. Dinero es lo que más hay, por eso Fernández, tú sientes inflación. A lo que yo quiero llegar, Leonel Fernández dijo hoy, eso es para que me respondan por favor después de la pausa. Leonel Fernández dijo esta semana de que el pueblo dominicano está pasando hambre. Yo le critiqué a Leonel lo mismo que le critiqué a Danilo. ¿Cuántas reuniones ha convocado el presidente de la República para tratar ese tema en su gabinete? Vamos a la pausa. El tema de la inflación. Vamos a la pausa y ya para acá entonces hablamos sobre ese particular. Ustedes no se mueven, retornamos en brevísimo tiempo. Bien, señores, Alfredo de la Cruz y Virgilio Félix están con nosotros en este debate, en este panel, respecto a los temas del momento y a parte de los temas que trató el presidente de la República en su discurso el domingo pasado. Dejé una pregunta en la mesa. Mi compañero quiere agregarle algo más. No, que aparte de eso, el presidente dijo que el gobierno vive en una burbuja. El presidente Fernández. Sí. Dinos de eso. Entonces, lo que yo le dije más eso. Mira, lo que el presidente Fernández dijo de que el gobierno vive en una burbuja está muy interesante. Él fue 12 años presidente. Yo no sé si él vivía en una burbuja él o no, porque el que no tenía constatación de lo que estaba pasando y la gente le llegó a llamar come solo, no fue al gobierno actual, le llamaban come solo a él porque entendían que ellos solos se barajaban el erario público, y eso está definido en los ingenieros que usaron para hacer las obras, en la poca transparencia que había, muchas cosas que se hicieron en ese gobierno. Lo que pasa es que él cree que él está jugando al olvido y no sabe que en esta época, en la época de la información, en la época de la posverdad, todo eso está en estos aparatitos que tenemos en la mano, y la gente sabe buscarlo en internet y sabe lo que pasó en los gobiernos del presidente Leonel Fernández, que dista mucho de lo que él quiere pedir ahora. ¿Y se está pasando hambre ahora, como dijo Leonel? Bueno, a lo mejor los funcionarios de él que dejaron de estar en la teta pública están pasando hambre, pero yo dudo mucho que él, siendo un hombre de Estado que maneja los temas
y sabiendo cómo está la economía y el crecimiento económico, que él muchas veces ensalzó el crecimiento económico, pero ya él no cree en Valdés Albizu, ya él no le... Antes Valdés Albizu era la catedral del conocimiento económico, del manejo económico del país, pero ya Leonel Fernández no cree en él. Y hasta le rebate los argumentos, como si Valdés Albizu estuviera haciendo un eje, ahora es un eje político. Antes no, antes era una institución independiente y democrática, ahora es un eje político. Entonces es raro lo que pide el presidente Leonel Fernández, pero yo le he dicho a la oposición, a los dos morados, el verde y el otro morado, yo le he dicho, miren, no es oponerse por oponerse a todo, porque estamos siendo el efecto de la mujer celosa o el hombre celoso que pelea porque sí, porque no y por si acaso. ¿Tu opinión de eso, Alfredo? Mira, no, ha sido interesante esta noche compartir. Sí. Virgilio es un tremendo contertulio. Yo te diré que yo no voy a interpretar los sueños de Leonel Fernández, como hizo Daniel. Desde el punto de vista económico, todos los dominicanos saben, como dice una actriz latinoamericana, quién tiene la razón. No sé si era la jueza Ana María Polo, ¿verdad? Que decía quién tiene la razón. La gente sabe las precariedades que está viviendo en este momento cada dominicano. La clase media, la más golpeada, la más olvidada. Se quieren buscar soluciones para los ricos de este país, porque esto es un gobierno de ricos, y para los pobres, pero la clase media, quien es el motor de las economías de países como estos, no hay ningún tipo de solución. Hay un tema que yo no quiero dejarlo de... ¿De rico o de popis? De popis. De popis. No es lo mismo, popis. Que es la ley de extinción de dominio que el presidente de la República... Tú eres medio popi, Anando. Yo soy popi igual. Ha querido pasar por el Congreso Nacional. Y quiero volver ahí. La ley de extinción de extinción de dominio. Ahí está, ¿por qué se mandaron? Usted sabe que este señor cree... Virgilio Félix. Sí, Virgilio Félix, que solamente el pasado le huye a esa ley. Pero no es así. El pasado ministro de Salud Pública, Plutarco Arias, fue separado de su función y él dijo a su salida que una mafia de extorsión y chantaje quería repartirse el presupuesto de salud. Todos saben que se están perdiendo casi 9.000 millones de pesos de vacuna en este país, que hay un estudio que salió a colación en ese sentido. Se tendrá que dar muchas explicaciones también por el manejo de la cosa pública de este gobierno. La ley de extinción de dominio no le huye la oposición, también le huye el presente gobierno. Y la está sometiendo. Que tiene 4 diputados que hay que designarle un juez de la Suprema Corte de Justicia por cosas no santas. Que tiene un senador que apareció un título en la caja de Eric Randier Mosquea Polanco también. ¿Quién es él? Ese es el jefe del cartel de los Falcones. ¿Entiendes? Entonces, hay muchos funcionarios de este gobierno que están acopiando mucho dinero. Y aquí todo el mundo sabe en cuáles instituciones inmediatamente concluye este gobierno va a haber también que hacer sus operaciones. A mí no me gusta hablar mucho del tema narco. Aquí, este gobierno no soporta la ley de extinción de dominio. Hay un senador que anda por ahí recogiendo firmas para aprobar esa ley. Cuando el gobierno esté en mayoría y su gobierno esté en mayoría. Cuando él dice que es mejor 1 millón de firmas fuera que 11 votos a lo interno del Senado. Ellos son mayoría en el Senado y en la Cámara de Diputados para aprobar esa ley. Lo que pasa es que ese mismo senador tendría que aplicar su fortuna con los libros que imprimió en los partidos, en los gobiernos del PLD en educación. ¿Entiendes? Entonces, no todo el mundo puede hablar de eso. Hay un diputado que está preso en Miami que construyó 5.000 apartamentos en Santiago, que le buscó voto a quién, a este gobierno, a este partido. Entonces, no todo el mundo soporta la ley de extinción de dominio. Mira, tú sabes cuál es, yo decía, tú sabes cuál es el más grande consorcio financiero. Algo grave el más grande consorcio financiero más poderoso que hay en este país. ¿Cuál es? No son los bichines, ni son los corripios, es el comité político del PLD. El comité político del PLD tiene todo el dinero del mundo y 20 pesos
más, después de todo el dinero, para poder establecer todo lo que ellos quieran en este país, porque el erario público, sí, y para muestra un botón del señor, el Kraken, el pulpo, el super pulpo, el Amazon dominicano, Jeff Bezos está estudiando su biografía para saber cómo va a lograr ganancias tan buenas como la que tenía el entramado del antipulpo. Y es interesante ver cómo este gobierno es que somete la ley y es que no soporta que la ley de extinción de dominio, cuando el presidente ha hablado de eso en todos los organismos y ha dicho que él es el que está apoyando directamente esa iniciativa, que el día que esa iniciativa se ponga en este país, va a haber que darle una amnistía al comité político completo del PLD para que diga de dónde carajo sacaron, y era carajo con O que iba a decir, dónde sacaron todo ese dinero que ellos muestran, que esa opulencia que ellos tienen, y cómo era que este país se manejaba en base a los fondos del erario público de gente que nunca en su vida había tenido una sola empresa, ni ningún tipo, oye bien, de negocio, ni un colmado, he dicho yo, para poder demostrar dónde sacaron tantos cuartos y dónde muestra tanta opulencia y dónde tenían tantos recursos. Eso es lo que tienen que decirle a este país. El día que esa ley se apruebe, tú ves, si Ucrania sigue en fuego, para allá van a tener que coger todo. ¿Este país está preparado, Virgilio, para eso? Este país, por ejemplo, yo digo, igual el caso de la cadena perpetua, el país está preparado para la cadena perpetua en el caso de la extinción de dominio, porque no solamente la parte política, no solamente la parte pública, no solamente el erario del Estado, es también el empresariado. Tiene que venir con un proceso de amnistía. Y un proceso de declaración de fondos. Ahora yo quiero ver, cuando un tulpen de eso diga que tiene, hubo uno que era presidente de una de las cámaras, ahorita que tú hablabas de la cámara, que tenía más de 1.000 millones de pesos. Pero ¿de dónde carajo sacó todo ese tipo todos esos cuartos? Decía Nicolás Machiavelli. 1.000 millones de pesos. ¿Sabes qué son 1.000 millones de pesos? Oye, decía Nicolás Machiavelli, que cuando uno coincide con su enemigo tiene que revisarse. Y yo me voy a revisar. ¿Coincidiste? Sí, yo coincido con él. Yo estoy de acuerdo con que se investigue cada miembro del Partido de la Liberación Dominicana y del Comité Político que no pueda demostrar su fortuna. La frustración que tiene la República Dominicana es que cuando se congregaron gente en la Plaza de la Bandera, en la Marcha Verde frente al Congreso, se congregaron con la esperanza de un cambio. Y lo doloroso es que esta misma gente que subieron al poder con esa esperanza de cambio para los dominicanos han venido a hacer lo mismo que hicieron quienes estaban administrando la cosa pública. ¿Lo mismo en qué sentido? Acabando con el Estado dominicano. Aquí hay ministros, aquí, del tren gubernamental de este gobierno, que inmediatamente salga del poder. Dicen que hay una justicia independiente. ¿Por qué nunca han llamado a Plutarco Arias? Dicen que hay una justicia independiente. ¿Por qué el caso de Cecilio Rodríguez de Linaví, eso se está quedando en el aire? Aquí hay una justicia independiente. ¿A qué tú atribuyes eso? Que no es lo mismo llamar al diablo que verlo llegar. Porque Jenny Berenice Reynoso y Wilson Camacho también tienen que ir a buscar a la ministra de la Juventud, que también fue separada del poder por cosas mal hechas. No, chisme no. Eso pensaba el presidente que era un chisme. Chisme, pero están fuera de la separarla del poder. ¿Por qué está fuera de la institución entonces? No, eso es un tema de ruido y de situación ahí. Es un chisme. Y ella. ¿Tú sabías que en la administración, en la administración de Industria y Comercio hay un viceministro que entró con problemas económicos y ya tiene bombas de gas y bombas de gasolina? No hable de eso. No hable de eso. De este gobierno. Que el pulpo era el bueno en eso. No hable de eso. De este gobierno. Vendía desde un pincho hasta un transformador. Esta semana se saca a colación de que hay un director de comunicaciones de obras públicas que pide ser nombrado honoríficamente en República Dominicana. Que él pide ser nombrado honoríficamente. Porque hay gente que cree que esto no se termina y que la suerte que están corriendo quienes estaban en la administración pública pasada no la van a correr ellos en el año 2024. Yo te voy a decir algo. Déjame terminar eso. Oye, déjame terminar eso. Él dice que lo nombren honoríficamente y tiene en obras públicas 5 millones por contrato. Y hay dentro de esos procesos de compra, en violación de esa ley de compra, que no duraron 24 horas.
Y también otras instituciones le han puesto contratos ya por el orden en total de 12 millones de pesos a Licho Matos. El director de contrataciones públicas. Mira, yo te voy a decir algo. Yo dije con ¿Y dónde está respecto Carlos Pimentel? al hermano. Mira, Licho Matos. Mira, Es mentira, pero que me lleva a la justicia. Espérate, Licho, no, pero no haga eso con Licho. Licho es un Sí, por la gran ley y partidario, la justicia. pero no, es que él no es empleado del Ministerio de la Pública. Y no voy a entrar ahí, pero ya él dio declaraciones, él no es empleado de eso. Ahora yo te voy a decir algo, como dijo el ministro. El ministro, no es lo empleado, él no es empleado, él está por contrato. No, él está nombrado honoríficamente. Sin embargo, se vale. Oye, bien, se llama tráfico de influencia. Él dio para la adjudicarse declaración de esa correcta. Oye, porque si tú eres honorífico, ¿por qué tú le cobras a la institución 5 millones de pesos? Porque aquí hay gente que quiere que todo se termine. De asesoría. Mira, pero él tiene su programa, ¿no? Sí, hombre, y aparte Licho, un infeliz. Licho vive en el mismo sitio donde se mudó toda su vida, recibe cantidad de gente, es un comunitario. Yo te lo digo porque tú tienes la bandera de lucha contra la corrupción del pasado gobierno. No. Sin embargo, lo que yo te puedo asegurar es que no va a haber, hermano Alfredo. ¿Qué no va a haber? Como dijo el ministro de Industria y Comercio, lo que tú no vas a encontrar es un hermano del presidente, de la primera dama, de la vicepresidenta, ni un hijo. Tú no lo vas a encontrar nunca metido en un entramado de venta, comercio con el Estado. Tú ¿Y no qué lo vas a quedó el sometimiento por Linares por ese sentido? Porque eso está en la primera, oye, hermano Alfredo, eso está en la Constitución, esto está en la Carta Magna, que hasta el tercer nivel consanguíneo no se puede hacer negocios. Y el sometimiento con el a Rafael Linares. Y aquí parece que se olvidó esa vaina. Aquí se le olvidó a muchísima gente. Y entonces están hermano, cuñado, primo, tío, abuelo, bisabuelo. Todo eso es verdad. Tatarabuelo. Entonces, todas las cosas están por ahí sueltas. Y toda esa gente lo que hizo, según la Procuraduría de la República, fue desfalcar el gobierno. Tiene que haber una sentencia de la República Dominicana. Y cuando venga la ley de extinción de dominio, todo el mundo, todo el que quiera quedarse con su cuarto, con el proceso que debe venir de regularización y amnistía, va a tener que presentar de dónde lo sacó. Y tiene que decir, bueno, yo me lo robé, paguen los impuestos. Va a tener que decirlo. Y yo quiero que lo digan públicamente para ver qué van a decir. Mira, yo me robé estos cuartos. Pues venga a pagar. Porque será así que va a haber que hacerlo. Yo espero. Y yo estoy esperando eso. Yo espero que eso no corra la misma suerte de las expectativas que tenía la República Dominicana con el caso Odebrecht, y al final salieron casi todos descargados. Y el que está acusado de sobornador. El que sometió eso fue el que hizo un espectáculo. De sobornador, no aparecen los sobornados. Y el que está acusado de lavado, nadie sabe a quién le ha lavado. ¿Y quién instruyó eso? Muchísimas gracias. El tiempo se nos agota. No, si tú me vas a programa corto, no me No, al contrario. De 40 demos 48. No cedimos hoy. Agradecido de ustedes, excelente debate. Temas obviamente van a quedar porque el país, este es un país muy politizado y siempre van a haber temas, y ojalá estar otra vez con ustedes y que ustedes estén con nosotros. ¿Tú nos invitas? Para mí un placer. Gracias. Para nosotros del equipo. En la otra entrevista yo me voy a sentar de aquel lado. Muy caliente. No, lo hicieron bien. Muy caliente. Señores, bye. Gracias, Virgilio. Alfredo. Hasta aquí el programa el día de hoy. Alfredo de la Cruz, Virgilio Félix han estado con nosotros, y obviamente mi compañero Ramón Pimentel. Ya Giovanni se incorpora la próxima semana. Y bueno, a ustedes las gracias como siempre. Bye. Bye.